yo no voy a hablar de las experiencias de los centros escolares porque tenemos expertas que lo van a hacer muchísimo mejor que yo, pero sí algo más de las características de nuestra sociedad y de la población inmigrante. Nuestra sociedad, como decía, es diversa, lo es cada vez más, ¿no? Tenemos personas de distinto origen étnico, nacional, cultural, religioso. El grupo más importante que aporta diversidad a nuestra sociedad son las personas extranjeras. En enero del 2020 había en España 5.400.000 extranjeros empadronados, el 11,4% de la población. De ellos, 3,5 millones eran de países terceros. Y como sabéis, los que os movéis en el mundo de la educación, casi 800.000 alumnos son alumnos extranjeros también. Las personas extranjeras aportan dinamismo, ¿no? Aportan fuerza de trabajo, tienen proyectos vitales, son jóvenes, es gente valiente que ha salido de sus países por razones diversas, porque están en países no democráticos, porque están perseguidos, porque tienen dificultades económicas y buscan una vida mejor. Y eso es una decisión muy importante y muy difícil. Sin embargo, esa diversidad no es fácil de gestionar y de manejar y plantea desafíos, y existe un rechazo y una intolerancia de la población nacional y de cualquier persona hacia los que no conoce bien, ¿no? Por tanto, es muy importante trabajar en la convivencia, en la inclusión y en la cohesión. Y otra cosa que quiero decir es que no es una opción decidir trabajar en la convivencia o no trabajar en la convivencia. O sea, no podemos pensar que si no trabajamos estos temas no va a pasar nada y el futuro va a ser igual que ahora. Nuestra sociedad es diversa, es cada vez más diversa, y si no conseguimos relacionarnos bien todos y tener una vida en común en la que nadie se sienta excluido, tendremos problemas, nos irá peor, y no queremos eso. Por tanto, tenemos que elegir la opción de la convivencia y de la inclusión. Juan Carlos, ¿me pones el vídeo? Os voy a enseñar un vídeo muy cortito, muy cortito. A una educación completa. Me gusta también poder... Hola, ¿qué tal? ¿Me gusta el desayuno? Llevo en España desde el año 2008. Tengo 3 niñas, soy madre soltera. Cuando empecé a trabajar con personas mayores, yo no tenía ni idea. Y poco a poco que encontré como la vocación que me ha llenado, y la verdad es que por eso yo lo hago con mucho gusto. Sí que es verdad que ha sido más difícil porque tienes mucho miedo de llegar a contagiarles, o no llevar eso a tu casa. Hemos tenido que ser bastante precavidas en ese sentido y hay que seguir así. Yo en España estoy muy bien. Me gusta mucho que mis hijas pueden tener derecho a una educación completa. Me gusta también poder salir a pasear tranquilamente con mis hijas y que se come muy bien. Muchas gracias. Esta que se ve aquí es Cristina. Cristina era una de las cuidadoras de mi madre, la señora que se ve es mi madre, que falleció este verano. Y Cristina es del Salvador. Y ella, bueno, pues como dice, tiene 3 hijas y nos muestra varias cosas que le interesan de España. Una, que sus hijos tienen derecho a la educación, y otra, que puede pasear segura y tranquila con sus hijas, ¿no? Que es algo que nosotros damos como gratuito, la seguridad que tenemos en este país. Hace unos días, Cristina vino diciendo que su hija, que quiere estudiar en la universidad, le habían dicho en el colegio que había pensado de estudiar en la universidad si su madre tenía un montón de cargas familiares y una situación económica ajustada, ¿no? Y la niña pues se quedó totalmente impactada pensando que no iba a poder cumplir sus sueños, ¿no? Pero su madre le dijo: hija mía, haremos lo que sea para que tú puedas estudiar. Bueno, es solo un ejemplo de una persona inmigrante y luchadora, ¿no? Y de una niña, además, que es muy lista y que tiene muchas ganas de progresar. Los españoles tenemos en general una actitud positiva hacia la inmigración. Sin embargo, las situaciones de crisis, como la económico-financiera, los atentados terroristas o la situación de COVID, hace que nuestra actitud empeore. En el COVID hemos visto que ha aumentado el discurso xenófobo hacia los inmigrantes. La situación de miedo a perder el trabajo o a enfermar hace
que muchas veces echemos la culpa a los extranjeros, pero ellos se han visto en situaciones más precarias en esta crisis. Y esas situaciones precarias de viviendas muy habitadas, de a lo mejor quedarse en paro, de tener que trabajar en primera línea, al final afecta también a sus hijos en el colegio, ¿no? Tenemos datos también, ¿no?, del abandono escolar, que en extranjeros es mayor que en los nacionales, del 30% versus el 15%. Y cuando nosotros desde el observatorio analizamos la integración de los hijos inmigrantes en el mercado laboral, vemos que en una cohorte larga de inmigrantes y nacionales, el 61% de los nacionales alcanzaban estudios universitarios versus el 37% de los inmigrantes. Y luego, al ver los puestos de trabajo que tenían, podíamos pensar, bueno, los inmigrantes tienen un menor nivel de educación. Al ver los puestos de trabajo que tenían de todos los nacionales, el 40% podía tener, todos los nacionales con estudios universitarios, podían tener trabajos técnicos, mientras que solo lo tenían el 20% de los inmigrantes. Por tanto, ahí hay más cosas que solo el nivel de educación alcanzado, sino también situaciones de discriminación que se tienen en el acceso a la vivienda, en el acceso al trabajo, en muchas situaciones de la vida, ¿no? Por eso tenemos que trabajar en políticas migratorias, en políticas de integración, en políticas de inclusión. Y voy a ir cortando porque se me va a acabar el tiempo. Y lo que quería decir finalmente es que las escuelas tienen experiencias muy valiosas de inclusión y de convivencia, que nosotros trabajamos habitualmente con el mismo Ministerio de Educación y las conocemos. Hacen falta políticas generales, por un lado, para que las escuelas vuelvan a ser esos centros de igualdad en el que todo el mundo se relacionaba con todo el mundo y no como está ocurriendo en muchas comunidades que se van segregando por nivel socioeconómico. Pero también desde las propias escuelas, desde los propios centros educativos, hay muchas experiencias importantes para incluir e integrar a la población diversa a la que tienen. El trato discriminatorio y la intolerancia no solo perjudican a las personas que lo sufren, empobrecen y perjudican y victimizan a toda la sociedad. Y por otra parte, el origen de cada uno de nosotros es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, que forma parte de nuestra identidad y que es algo con lo que contribuimos a la sociedad. Yo creo que cada uno podemos pensar qué característica tenemos que nos diferencia de los demás. Seguro que es algo positivo que podemos aportar a la sociedad y con lo que nosotros estamos contribuyendo. Por tanto, creo que todos tenemos que trabajar por la convivencia, por estar mejor toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline. A continuación, tiene la palabra Roser. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación y a las compañeras ponentes por permitirme compartir con todas vosotras este momento de reflexión y de intercambio. Burguillos del Cerro es una población de 3.000 habitantes de la provincia de Badajoz, con un castillo de origen islámico, con calles y plazas empedradas, con numerosos campanarios de espadaña, y sin embargo toda esta riqueza patrimonial no es suficientemente conocida ni valorada. Por este motivo, los niños y niñas de primaria del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe quisieron divulgar la cultura y riqueza de la población y resaltar la importancia del legado de sus antepasados. Crearon una audioguía infantil de su conjunto histórico-artístico estructurada en 11 cuentos, a los cuales podemos acceder con unos códigos QR que han colocado en cada uno de los monumentos. Para ello involucraron al Ayuntamiento, a la Junta de Extremadura, a numerosas asociaciones locales. El proyecto se llamó Te cuento mi pueblo 3.0. Estos niños y niñas se comprometieron a resolver una necesidad social. Llevaron a cabo un auténtico servicio a la comunidad y reforzaron con ello competencias lingüísticas, matemáticas, científico-técnicas, competencia digital, así como su capacidad para el diálogo, su actitud de respeto, cohesión de grupo, resolución de conflictos. Esto es el aprendizaje-servicio. Aprender haciendo un servicio a la comunidad. En el aprendizaje-servicio, los chicos y las chicas
Detectan un problema en el entorno, piensan soluciones, se organizan para llevar a cabo su proyecto, aplicando y movilizando de esta manera aprendizajes no solamente curriculares, sino también vitales y significativos para toda la vida. Veamos otro ejemplo bien diferente. En el verano del 2017, la población valenciana de Cullera vivió unos momentos particularmente trágicos. Graves incendios asolaron la montaña que rodea la población, afectando incluso el Parque Natural de la Albufera. Los adolescentes del Instituto Blasco Ibáñez vieron realmente las llamas muy cerca de las aulas. Eso movilizó en particular a los estudiantes de formación profesional básica de agrojardinería, que se propusieron reforestar una de las zonas más gravemente dañadas por el incendio. Para ello, involucraron a todos los centros educativos de la población, elaboraron una unidad didáctica para ellos y lanzaron una campaña de eliminación de una especie invasora, la opuntia. Colaboraron con ello con el Ayuntamiento de Cullera, con la Oficina Técnica del Parque de la Albufera y con la Consejería de Medio Ambiente. El proyecto se llamó Plantando Valores, y ofreció a estos estudiantes de agrojardinería la oportunidad de aplicar y reforzar sus aprendizajes profesionales, así como hábitos personales, responsabilidad, autonomía, autoestima, trabajo cooperativo. El aprendizaje-servicio une éxito educativo y compromiso social y constituye, entre otras cosas, una potente herramienta de mejora de la convivencia. El profesor Andrew Furco, de la Universidad de Berkeley, en California, ya demostró en una conocida investigación cruzando estudios de impacto de diferentes áreas cómo un buen proyecto de aprendizaje-servicio mejora el rendimiento académico al tiempo que mejora la convivencia en el aula. De hecho, el nuevo paradigma de la evaluación que propone Furco es que en realidad es la mejora de la convivencia que provoca el aprendizaje-servicio la que al mismo tiempo favorece la mejora de los resultados académicos. Vamos a ver por qué ocurre esta mejora de la convivencia, según relatan los educadores y educadoras que llevan tiempo desarrollando aprendizaje-servicio en diferentes niveles educativos y en contextos bien diversos. Estos educadores y educadoras dicen cosas como esta. Por ejemplo, los chicos y chicas se sienten que hacen algo útil para la comunidad, que contribuyen al bienestar colectivo como ciudadanos activos. Son protagonistas de actuaciones realmente importantes, no simulaciones. Se empoderan y ven que es posible provocar cambios positivos en el entorno. En segundo lugar, los chicos y chicas son valorados justamente por su compromiso, su generosidad, su esfuerzo, lo cual aumenta su autoestima como individuos y como grupo. Y finalmente, una cosa muy importante, su centro de atención se desplaza de su ombligo, trasciende en el nosotros para acercarse a los otros. Disminuye la importancia de las tensiones internas, de los roces, de los conflictos. Donde hay mal comportamiento, este deja de ser el eje de la vida del grupo. En conjunto, ejercer la ciudadanía realizando un servicio a la comunidad ayuda a mejorar la convivencia. De hecho, un proyecto de aprendizaje-servicio es en sí mismo una propuesta de convivencia porque muestra un camino constructivo y no destructivo de encarar las dificultades y estimula el sentimiento de pertenencia, así como la superación de egoísmos y etnocentrismos. Por todas estas razones, cada vez hay más centros, como por ejemplo el CEIP Malala de Mairena del Aljarafe, en Andalucía, que convierten sistemáticamente las necesidades sociales que detectan en su entorno en oportunidades de aprendizaje para los niños y niñas. Ofrecen al alumnado la oportunidad de implicarse en 9 proyectos de aprendizaje-servicio a lo largo de toda su escolaridad, desde los 3 años hasta sexto de primaria, ya que cada nivel educativo tiene su proyecto de aprendizaje y servicio asociado. Para ello cuentan, claro está, con una red de entidades e instituciones colaboradoras en la población. Y quisiera acabar con una cita
del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El aprendizaje-servicio no es solo una metodología educativa, no es solo una herramienta motivadora para estimular el aprendizaje de los chicos y chicas. Es una manera de aprender y de enseñar, efectivamente, pero está fuertemente vinculada al deseo de una sociedad más justa y más fraternal y a un modelo de ciudadanía comprometida en ello, con clara inspiración en la ética del cuidado. La fraternidad está en la raíz de la ética del cuidado. Ambas nos mueven a ser generosos, no solo justos, en la convicción de que el otro es también mi hermano. Por tanto, me intereso por él. Sus problemas son también mis problemas y el hecho de que pueda superarlos es también una ayuda para mí mismo. Los niños, niñas y jóvenes no son el futuro de la sociedad. Ya son sociedad, no son futuros ciudadanos, ya son ciudadanos. Es preciso protegerles porque son vulnerables y dependientes, pero también es preciso acostumbrarles a la generosidad. Fomentar la generosidad implica que en algún momento de la infancia o de la adolescencia es preciso levantar la mirada del ombligo y mirar el entorno para ver quién sufre, quién está lejos del bienestar, quién está solo, quién está amenazado. Los niños y las niñas tienen derecho a ser educados en la generosidad, tienen derecho a contribuir a mejorar la sociedad, a hacer de este mundo un lugar más fraternal y más habitable. No podemos negarles este derecho y no podemos esperar, porque como nos recordaba el filósofo Leonardo Boff y como nos ha demostrado esta crisis que estamos sufriendo, sin generosidad, sin fraternidad, sin responsabilidad, en definitiva, sin cuidados, la vida perece. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A continuación vamos a dar la palabra a Marian Moreno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo. Mi pequeña exposición va a girar alrededor del tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de una convivencia democrática, de un tipo de convivencia que supone una postura ética ante la vida en las personas. No puede haber una convivencia democrática si no hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Y de hecho, la desigualdad es la que da paso a la discriminación. Y como decía al principio Caroline también, no puede haber ni felicidad ni tampoco convivencia si existe esa discriminación. Cuando tenemos conflictos de convivencia en los centros educativos, debemos ir a las causas, qué es lo que profundamente se está produciendo en ese momento, en ese conflicto. Y en muchas ocasiones lo que tenemos en estas edades escolares es que el conflicto surge de cómo nos construimos como hombres, cómo nos construimos como mujeres. Los centros educativos contienen en sí mismos muchas violencias machistas y muchas veces el problema es que ni siquiera las vemos, ni siquiera somos conscientes de esas violencias machistas. Por poner algún ejemplo, las que sí vemos son aquellos comportamientos, es decir, la punta del iceberg, lo mismo que el famoso iceberg de la violencia de género. Vemos esos comportamientos, por supuesto, explícitos, en los que hay violencia, hay insulto, hay agresión. Normalmente, si analizamos quiénes son las personas que ejercen de verdugos en esas violencias, en esos acosos escolares, encontraremos unas características sobre su masculinidad y su feminidad. Es decir, cuando son chicos los que son verdugos, suelen tener estos verdugos una masculinidad hegemónica basada precisamente en la desigualdad, basada en que lo femenino es subsidiario siempre, es secundario de lo masculino. Cuando son chicas las que ejercen esta violencia, suelen tener una feminidad basada en el agrado
a la masculinidad hegemónica. Es decir, quieren ser aceptadas por estos masculinos hegemónicos y por ello ejercen esa violencia. ¿Quiénes son las víctimas normalmente de este acoso escolar? Las víctimas de este acoso escolar, cuando son chicos o niños, son niños o chicos que no tienen una masculinidad hegemónica, es decir, que ya tienen algún rasgo de masculinidades igualitarias o de masculinidades alternativas, y esto no es aceptado por los chicos y chicas que tienen una masculinidad, una feminidad hegemónica. Y por lo tanto son víctimas de este acoso. Y cuando las víctimas son chicas, suelen ser chicas que construyen su forma de ser chica ajenas completamente a lo que es la masculinidad hegemónica o al agrado hacia ese tipo de chicos. Tenemos que tener en cuenta esto porque la violencia machista dentro de los centros educativos no es exclusivamente la explícita, la que vemos en los comportamientos, sino que también está, por ejemplo, una violencia cultural, una violencia permisiva o una estructura permisiva con ciertas violencias. Por ejemplo, si entramos en los baños de cualquier centro de secundaria, tanto en los baños de chicas como de chicos, y leemos las puertas por dentro, veremos que hay una violencia sexual explícita también ahí y que sin embargo pueden estar esas pintadas, esas frases continuamente a lo largo de los años o al menos de cierto tiempo. Es decir, que cualquier chica, cualquier chico puede estar siendo agredido a través de una simple pintada. O, por poner otro ejemplo, y perdón, pero es así, ¿cuántos penes hay pintados en un centro de secundaria? Cada pene pintado en un centro de secundaria es una agresión machista, es una agresión al cuerpo de todas las personas. Hombre, es cierto que es más difícil dibujar cerebros, ¿no? Pero bueno, que también es verdad que deberíamos a lo mejor enseñar también a dibujar vulvas y a lo mejor así también alguno, y alguna se centra en cuestiones de educación sexual también. Pero bueno, todos esos tipos de agresiones hacen una cultura de desigualdad, hacen una cultura de discriminación que muchas veces nos pasa desapercibida porque también la estructura en sí misma tiene una cultura de discriminación en cuanto al género. De hecho, una de las cuestiones de la violencia machista como estructura del sistema educativo es el negacionismo. Y el negacionismo sobre la violencia de género, el negacionismo sobre la desigualdad, el negacionismo de la necesidad de la coeducación y de la necesidad de educar para la igualdad, cada vez está más presente en nuestros centros educativos. Tenemos que tener en cuenta que educar para la igualdad entre hombres y mujeres es obligatorio por ley. Y no por una sola ley, sino que es obligatorio por 3 leyes orgánicas de obligado cumplimiento. Y cuando digo esto lo digo porque cuando estamos como profesionales del trabajo público en un centro educativo, o no del trabajo público, pero sí que recibe dinero público, tenemos la obligación de cumplir las leyes. Eso es algo obvio. Sin embargo, las leyes que nos obligan a educar para la igualdad han sido incumplidas año tras año, día tras día, y ha habido una permisividad también política con respecto a este incumplimiento. Os recuerdo las 3 leyes porque es fundamental tenerlas siempre presentes. Año 2004, Ley Integral de Medidas contra la Violencia hacia las Mujeres, ya habla de la obligatoriedad de educar para la igualdad. Año 2007, Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, también nos dice explícitamente, además, incluso lo que tenemos que hacer. Y por último, y la más moderna, la LOMLOE, en la que de manera explícita se habla de la coeducación. La LOMCE, bueno, vamos a saltárnosla. Vamos a mirar hacia el futuro y no tanto hacia el pasado. Pero la LOMLOE sí que lo hace de manera explícita. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de coeducar? Hablamos de cambiar el mundo simbólico de esta sociedad, hacer que el mundo simbólico basado en la desigualdad y en la discriminación de las mujeres cambie hacia un mundo simbólico igualitario. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos no solamente con el 25 de noviembre y el 8 de marzo en los centros educativos, lo conseguimos con un trabajo continuado, sistematizado y generalizado que atraviese absolutamente todas las competencias clave, y de hecho todas las competencias clave pueden tener y deben tener perspectiva de género, y que atraviese también todo el currículo absoluto de todas las etapas educativas. Algunos de los temas base de esta coeducación, de esta educación para la igualdad,
Podría ser, por ejemplo, el uso de un lenguaje no sexista que incluya tanto a chicos como a chicas, la visibilización de la labor de las mujeres. Si miramos los libros de texto y los materiales de aula, podrían dar la impresión de que las únicas personas que han hecho algo importante por la humanidad son los hombres. La aportación de las mujeres a la humanidad está casi totalmente invisibilizada. Y si no, preguntemos a gente de nuestra generación cuál fue el primer animal en subir al espacio. Y todo el mundo te dirá que fue la perrita Laika. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y la primera mujer que subió al espacio? Y curiosamente, normalmente, se produce un silencio. Es el silencio del canon androcéntrico. Es el silencio de la cultura patriarcal que tenemos todas las generaciones que ahora nos dedicamos a enseñar, además. Con lo cual, necesitamos también formación del profesorado para que la igualdad pueda llegar al aula. Podemos también trabajar las masculinidades igualitarias, la construcción de esas masculinidades, una educación sexual igualitaria, la lucha contra la diversifobia, y aquí incluyo todas las diversidades también de las que hablaba Carolina. Es decir, no podemos hacer que todo lo que se considera diverso sea posiblemente una diana de ataque o de agresión o de falta de convivencia, porque además todos y todas somos diversos. Eso quiere decir que estamos al albur de que alguien nos considere posible víctima de agresión. También la prevención explícita de la violencia de género, la crítica absoluta al sexismo en todos los ámbitos y en todos los momentos. No podemos dejar pasar una, porque cuando dejamos pasar una en el sistema educativo, estamos fomentando el sexismo, estamos dándole carta de presentación al sexismo, lo estamos avalando de alguna manera. Por supuesto, el trabajo contra los estereotipos sexistas, dar un catálogo de actuaciones a chicos y a chicas absolutamente amplio y no sesgado por el género, que le permita la libertad también de ser un servicio también y una participación social a su comunidad sin ningún tipo de estereotipos. Coeducar es trabajar todo esto de manera transversal. Educar para la igualdad, en realidad, tendría que estar sistematizado y generalizado, como así nos obligan las leyes. De hecho, eso fue el Plan Escolae de Navarra, el famoso Plan Escolae, y eso será dentro de poco el Plan Coeducastur en el Principado de Asturias. Un plan sistematizado y generalizado de igualdad en las aulas entre hombres y mujeres, porque hemos de juntar el conocimiento feminista más la ética de un posicionamiento democrático en la vida para conseguir la igualdad, la convivencia y la felicidad. Es posible hacerlo, Escolae demostró que era posible, es obligatorio, no tenemos excusa para no llevar la igualdad a las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres. Las aportaciones han sido bastante interesantes. Ha nombrado Marian el proyecto de ley que está desarrollando el Ministerio en este momento. Sabéis que el proyecto incorpora una nueva materia de educación en valores y que, desde luego, no se pretende que esa materia sea la única herramienta para que nos ayude a desterrar cualquier tipo de discriminación por razón de procedencia o por razón de género. A mí me gustaría preguntaros indistintamente a quien queráis de las tres, que nos dijerais algún aspecto concreto que penséis que se pueda incluir dentro del nuevo currículo que va a trabajar la LOMLOE, que favorezca la mejora de la convivencia y que, por supuesto, nos ayude contra la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Voy yo, si no, según mi visión, el nuevo currículo con la LOMLOE, sobre todo como profesora de secundaria, además que soy, debería estar descargado de la cantidad de conceptos
que tiene y la cantidad de conocimientos históricos para centrarse un poquito más, no digo no hacer historia, cuidado, ni no estudiar historia, por supuesto, pero sí centrarse bastante más en las competencias clave, de manera que podamos hacer verdaderamente transversal la convivencia democrática, con lo que ello significa de incorporar la diversidad de origen de las personas, no solo de incorporar, sino de respetar realmente, de respetar la igualdad y sobre todo de preparar personas para la participación social democrática, que creo que es fundamental para un futuro realmente participativo, crítico, con conocimiento y además social, claro, por supuesto. Bueno, yo el currículum no lo conozco con detalle, pero yo creo que hay una cosa importante también, que es la formación del profesorado. Todos tenemos prejuicios, absolutamente todos, trabajemos en lo que trabajemos. Es decir, nosotros trabajamos en el ámbito de la no discriminación y obviamente cada persona tiene prejuicios. Entonces, es necesario abrir los ojos a que eso existe, es necesario que cada uno identifiquemos nuestros propios prejuicios para que podamos controlarlos, es decir, que podamos manejarlos cuando nos veamos ante una situación en la que sabemos que tenemos prejuicios. Entonces, yo creo que esto para los profesionales de la educación también es importante, ¿no? También tienen que poder hacer esa introspección y que se les dote de la formación y de las herramientas para poder hacer esa introspección, para poder identificar sus propios prejuicios, que será lo que, además del currículum, les ayude a ellos personalmente a manejarlos y a identificarlos cuando esas cosas ocurran, ¿no? Eso es lo que quería. Pues si me permitís, yo añadiría una cosita, y es que es importante hacer ver a los niños y a las niñas que aquello que estudian no tiene que ser útil solo para su currículum personal, solo para su trayectoria individual, sino que aquello que estudian tiene que ser útil para hacer mejor el mundo. Tienen que entender que la educación está al servicio, su talento ha de estar al servicio de mejorar las cosas, de hacer más habitable el mundo. Si le preguntamos a un niño o a una niña española, ¿tú por qué vas a la escuela? Muchas veces las respuestas, las lógicas, por otro lado, son pues porque me obligan, porque tengo que estudiar para tener un trabajo el día de mañana. Esto es una respuesta un poco antigua, pero todavía se oye. Respuestas de este estilo. Mirar, una vez yo estaba en Quito, en el Ecuador, en un encuentro de gente que trabajaba con chicos y chicas de la calle, y nos pusieron como reto salir a hablar con ellos y hacerles esta pregunta a los niños que estaban en la calle y que estaban atendidos por una ONG que les proporcionaba pues un espacio como de pseudoescuela o de pseudoestudio, ¿no? Y había niños que respondían las mismas respuestas que respondería un niño español o una niña española, pero también se oyeron otras respuestas. A mí me sorprendió muchísimo una respuesta que era: yo voy a la escuela, y cuando decía escuela se refería a esta especie de pseudoescuela en la calle, yo voy a la escuela porque quiero levantar mi país. Esta respuesta es una respuesta de compromiso, es una respuesta de trascendencia. A mí me gustaría que el currículum educativo de los niños y las niñas en este país fuera un currículum que pusiera el corazón en mejorar la sociedad, no solamente, que también, el currículum personal de cada uno.